Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches o hasta madrugadas, dependiendo la hora a la que nos estén viendo, nos estén escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Hechos de Ti. Hoy quiero arrancar con esta fascinación que la humanidad pues prácticamente siempre ha tenido con el hecho de volar. Recordemos a los hermanos Wright, que fueron los pioneros de la aviación allá por los 1900, y desde entonces la gente, insisto, ha sentido fascinación por volar. Hay quienes también se dan sus viajesotes, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero para hablar de viajes y no de viajesotes, de vuelos, del espacio aéreo, hoy tengo conmigo a un rockstar del X o del Twitter, o como ustedes le quieran decir, ya le andamos cambiando los nombres a todo. Es el capitán Luis Eduardo Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No lo ubican? @datos aeronáuticos y van a saber de quién hablo. Gracias por realmente bienvenido primero. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y me siento muy privilegiado porque acá el señor es muy renuente a dar la cara y hoy lo está haciendo de una manera particular, especial para todos nosotros en Hechos de Ti. Esperemos que ahora sí ponerle rostro a la aviación, tenga mejor resultado, ¿no? Y sigamos generando views y generando seguidores. Ya lo decía Capi, la fascinación por volar, y supongo que tú desde niño, pues evidentemente desde niño, la tuviste. ¿Cómo? Literalmente desde niño. Yo creo que todos los pilotos te van a decir exactamente lo mismo. Sí. La realidad es que pasa, desde que era niño, me encantaban los aviones, ¿no? Y desde el primer vuelo que tomé, que fue a Tijuana, de niño, yo dije, yo quiero esto, y pues aquí estamos, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Como 4. 4 años. ¿Y alguien ya en tu familia se dedica a esto? Soy primera generación. También es muy común en los pilotos que papá, el hijo, el abuelo. Sí. Pero no, yo no. Fui primera generación. Hoy vamos a hablar de seguridad, porque hay más accidentes aparentemente en estos últimos 2 o 3 años de aviones. ¿Por qué de pronto nos piden que nos quitemos casi ya falta hasta los calzones cuando uno entra al aeropuerto? De esto y más vamos a estar hablando, pero vamos a entrar de lleno. Eres piloto, sí. Has sido piloto de carga y actualmente estás en la aviación comercial. Exacto, estuve en carga, estuve en aviación comercial, en aviación ejecutiva, un poquito en drones y otra vez nuevamente en aviación. Y además también instructor, ¿no? Sí, también estuve dando clases de aviación, entonces pues ahí todo lo que tenga que ver con aviación me gusta. ¿Cuántos años se necesitan para llegar a ser un piloto comercial? O sea, ya de plano para poner. Mira que no son tantos. El estudiar unos 4 años más o menos te llevará con todos los trámites, 5 años a veces cuando se tardan mucho los trámites. También dependiendo del dinero con qué tanto pagues rápido, ¿no? Porque puedes alargarlo un poquito más, pagando un poquito menos. Bueno, digamos, espaciado o pagarlo rápido, pero rápido, unos 3, 4 años puedes hacerlo. ¿Qué es lo que se paga? He escuchado a las personas que se dedican a esto, es que hay que pagar, son las horas de vuelo, ¿cierto? Pero entre más pagues, más horas tienes y más rápido. No, entre más rápido pagues, digamos que más rápido vuelas. Tú tienes que cumplir en México 181 horas para volar. Ya que terminas esas 181 horas, más algunas de bimotor, que son 11 horas, algo así, puedes empezar puedes tramitar tu licencia de piloto comercial y digamos que apenas ahí empieza toda tu carrera. Porque es como pues cualquier otra profesión. Cuando tú acabas de volar, acabas tu licencia, pues lo que te falta es experiencia. Y entonces las aerolíneas pues no te contratan sin experiencia, ¿no? Lo que necesitan son pilotos capacitados, pero con experiencia. Y ahí es donde se complica un poquito la cosa, tienes que estar buscando dónde volar, tal vez pidiendo algunos favores para que te den chance de volar, anotar las horas que vuelas y eso ganar un poco de experiencia para que cuando entres a volar a alguna compañía tengas cierto background que te permita, pues, es que te contraten, ¿no? Finalmente. Y estas horas de vuelo, por supuesto, pues debe de ser
caro realmente. Sí, sí, digo, desconozco exactamente cuánto cuesta ahorita la hora de vuelo, pero más o menos anda por 5,000 pesos, ¿no? Cada hora de vuelo. Cada hora. Y necesitas 180 para... 181 horas de vuelo, Bueno, pues échenle y unas números. de bimotor ahí que cuestan creo que 15,000 pesos, otros 10 horas, ¿no? Algo así. Entonces sí es caro. No es una carrera barata, no es una carrera que tengas becas tampoco, ¿no? Es lo mismo si tú generas, voy a decir algo, esas 180 horas que las generes en 2 meses, ¿te dan la misma experiencia que si las terminas en un año? Sí, exactamente O igual. sea, cuentan lo mismo. Ujú, Aquí sí. es nada más la rapidez. Es la rapidez. Si tú tienes el dinero, lo pagas y lo empiezas a volar y listo, ¿no? Hay gente que estudia en Estados Unidos que es mucho más rápido, porque hay más aviones, más escuelas, más aviones en la escuela. Y en México a veces es un poquito más complicado, tienes que estarte ahí acomodando a un rol porque hay menos aviones en la escuela. Entonces, bueno, pero sí, si tienes la nana, pues la puedes hacer más rápido, ¿no? Hablábamos ahorita de piloto comercial o piloto de carga. ¿Hay alguna diferencia? Uno tiene, pues, no sé si mayor importancia, mayor relevancia, es más complicado incluso. No. ¿Hay alguna diferencia? Es exactamente lo mismo, los aviones se vuelan exactamente igual. Cada avión se vuela diferente, pero bueno, no hay diferencia entre llevar carga y llevar pasajeros. Obviamente es mucho más importante los pasajeros, pues porque son personas, ¿no? Son vidas, ¿no? Pero la carga, pues también es un gran negocio. Pero en cuestión de volar, es exactamente igual. Tú vuelas el avión, independientemente si lo que llevas es pasajeros o lo que llevas es carga. Es exactamente lo mismo. Usualmente los aviones de carga son mucho más grandes que los aviones de pasajeros. Pero bueno, también hay de todo, pues. ¿Quiénes conforman la tripulación de un avión? Vemos de pronto, uno los ve a lo mejor por el uniforme. Ya sabemos Sí. a lo mejor quiénes son los sobrecargos, quiénes son los pilotos. Pero en una tripulación básica, ¿quiénes y cuántos están inmiscuidos? Depende del tamaño del avión. En este caso, bueno, si fuera de pasajeros, porque de carga pues no, pero de pasajeros, la tripulación técnica pues serían los pilotos. Usualmente son 2, hay aviones que son 3, porque tienen a un ingeniero de vuelo, que ya son aviones muy antiguos, ya casi no hay. De hecho, en México ya no hay avión, el único que era el A300 B4, ya no tiene México ese avión, entonces pues, ya no hay ingenieros de vuelo. Pero bueno, usualmente son 2 pilotos y dependiendo el número de pasajeros, pues puede llevar una sobrecargo o un sobrecargo, 2 o 3 o 4 o 6, dependiendo, ¿no? O sea, ya depende del tamaño no del tamaño, del número de los pasajeros, de cuántos sobrecargos debe de tener cada vuelo. Y eso se conforma en la tripulación técnica. En un vuelo de carga, obviamente, pues no, solamente va usualmente los 2 pilotos, a veces va un mecánico dentro del vuelo, o un oficial de operaciones, que le llaman el loadmaster, que él es el encargado de la carga, ¿no? De lo que viene en la carga del avión, pero la tripulación técnica pues serían los pilotos nada más. ¿Cuál es la función ahí ¿se le sigue llamando piloto y copiloto? Sí, piloto y primer oficial. Capitán, primer oficial. Y los 2 pilotos vuelan exactamente lo mismo. La diferencia es que el capitán tiene digamos que es la máxima autoridad del vuelo, usualmente más experiencia, pero, por ejemplo, en un vuelo de línea, de aerolínea de pasajeros, hacen exactamente lo mismo. Ya en el vuelo es piloto volando, piloto monitoreando. Los 2 hacen funciones diferentes y usualmente en el vuelo de regreso, supongamos que van de aquí a Cancún, en el vuelo de regreso, el que venía de piloto monitoreando ahora es el piloto volando y el que venía de piloto volando ahora es el monitoreando, para hacer las 2 funciones, porque ya en vuelo se divide así, piloto volando, piloto monitoreando. Uno va volando y otro va en comunicaciones, haciendo cálculos de distancias, de aterrizaje, de velocidades, de cosas así. Entonces, y van intercambiando para que siempre sea pues con la misma... La carga de trabajo se va dividiendo, ¿no? ¿Qué va haciendo realmente un piloto? Es decir, es el horizonte, el cielo, no tiene visuales, pues no difícilmente va a tener un avión junto, ¿no? O un avión de frente. Entiendo que se guían por instrumentos generalmente. Sí.
Pero, ¿qué es esta parte? Yo he platicado con personas que dicen, pues, seguramente ponen piloto automático y ahí se van rascando la panza, ¿eh? Sí. Entonces, por supuesto que dudo mucho, porque si no, no existiría esta profesión. Claro. ¿Qué es lo que realmente van viendo, van monitoreando así a grosso modo para que la gente nos pueda entender más fácil? En un vuelo se puede dividir en dos partes, un vuelo visual o un vuelo por instrumentos. En la escuela llevas vuelos visuales donde tú vas viendo literalmente dónde están los cerros, donde están las carreteras, vas viendo usualmente altitudes bajas, ¿no? Sí. Aviones pequeños. En vuelos de aerolíneas, por ejemplo, o vuelos ya de aviones grandes, de jets, usualmente se vuela por instrumentos. Y sí, como bien dices, sí se tiene la idea de que pues, pones el piloto automático y ya. Y en parte sí, pero el piloto automático lo que hace es que controla las superficies del vuelo, del avión, no sé, los virajes, altitudes, subir o bajar, eso lo controla el piloto automático para que tú no tengas que estar, ¿cómo decir?, controlándolo, sobrecontrolando el avión, ¿no? Porque es complicado, se puede volar manual también, pero es muy complicado sobre todo para el confort de los pasajeros. Entonces la máquina lo hace de una manera maravillosa en todos los aviones, pero tú le vas indicando al avión si quieres que vire, si quieres que suba, si quieres que baje, si quieres que reduzca velocidad, si quieres que aumente velocidad, todo eso lo vas dictando tú al piloto automático. El piloto automático lo que hace es que controla el avión a las indicaciones que le das. Y esa es la parte que se malentiende del piloto automático. Piloto automático. Que se vaya Ojalá fuera así, pero claro que ya los pilotos automáticos son muy avanzados. Hay incluso autolands, o sea que puede autoaterrizar el avión. Se requieren ciertos requisitos, ¿no? Sí. Que el aeropuerto esté habilitado, que el avión esté habilitado, que el piloto tenga los cursos. Y si se cumplen los tres, se puede hacer también así, ¿no? Pero digo, la tecnología es maravillosa cada vez más, ¿no? Eso es por el lado de ustedes. Por el lado de los sobrecargos, pues no nada más tienen la función de ayudarnos a subir la maleta al compartimento. Va más allá, por supuesto, su preparación. Obviamente, de hecho, ni siquiera tienen la obligación de subir la maleta. De hecho, tienen prohibido tocar las maletas. Hay gente que se molesta mucho. Señorita, ¿me puede ayudar con mi maleta? No, señora, no puedo tocar no puedo tocarlo. Ni siquiera puede tocar la maleta porque pues, son cuestiones de seguridad. Y aparte, digo, por la parte obvia, ¿no? Si tú traes una maleta de mano, lo lógico es que lo cargues con tu mano, ¿no? Si no, pues puede ir en el compartimento de carga. Entonces, pues no, realmente no pueden estar ayudando. Imagínate un día de vuelo de un sobrecargo, de una sobrecargo que tienes cuatro vuelos o 5 y que supongamos que tengas que subir 6, 8 maletas por tramo, entonces tienes que subir 40 maletas. Sí, ¿cómo acaba tu espalda? Entonces, a veces no es como la mejor manera de estar tratando tu espalda, ¿no? Pero ellos velan por la seguridad de los pasajeros principalmente. Exactamente. Obviamente que el servicio es muy importante, el servicio de los clientes es muy importante, pero la labor principal de cualquier sobrecargo es la seguridad. Como en toda la aviación, de hecho todo lo que vamos a hablar hoy casi es alrededor de la seguridad. Todo en aviación, todo tiene que ver con seguridad. Es la palabra más importante desde que empiezas tu primer hora de vuelo hasta que te retiras, es seguridad. Y todo lo que conforma la aviación está alrededor de ella. Entonces los sobrecargos son parte importantísima de la seguridad de un vuelo, de la seguridad en general de la aviación. Ellos son los encargados de que tú como pasajero vayas de una manera segura y obviamente confortable, ¿no? Y que tengas también ciertos pues amenidades en el vuelo y atenciones que son maravillosos los sobrecargos, pero la labor es la seguridad. De hecho, siempre gana la seguridad. En algún momento cuando la seguridad es más importante, en ese momento se cancela todo lo demás. Turbulencia. Si hay turbulencia, en ese momento se para todo el servicio, no se entregan más y lo que importa es que todo el mundo se siente y obviamente ellos también. Ahorita platicabas respecto, vienen 40 maletas.
¿Cuántos vuelos, más o menos, cómo distribuye? Ya sé que seguramente va a depender de cada aerolínea, pero si un avión va de punto A a punto B, ¿es el único vuelo que hace? ¿O cuántos vuelos puede hacer? ¿O más o menos, y lo hace la misma tripulación? Van de Veracruz a Cancún y de Cancún a Reynosa y de Reynosa a Tijuana. ¿Cómo es esa parte? Más o menos. Digo, el avión usualmente está volando. Dicen que un avión cuando está en tierra pierde dinero, obviamente, ¿no? Entonces, la mayoría del tiempo está volando. Cuando no está volando, les están dando servicio al avión. Pero las tripulaciones, ahí sí es muy variado, dependiendo de la aerolínea. Pero usualmente, pues depende, ¿no? Si son vuelos cortos, una aerolínea regional tiene vuelos cortos, puedes tener 3, 4, incluso 5 vuelos pequeños en el día. Y al día siguiente otros, o sea, tú lo que te limitas son tus horas de vuelo. Al mes únicamente puedes volar, según la ley, 90 horas efectivas de vuelo o 180 horas de jornada de vuelo. En un día puedes tener 10 horas, 9 horas, 7 horas, 11 horas. Entonces lo que te limita son tus horas de jornada. Las empresas te van haciendo un rol de vuelo en donde te dice desde el día 1 hasta el día 30 lo que vas a volar en cada día. Que a veces cambia, ¿no? Ya por la operación normal, pero tú sabes más o menos lo que vas a volar. Entonces, y los aviones también cambian. A veces vas en un vuelo en México-Veracruz, Veracruz-México, te cambian de avión y ahora vas México-San Antonio y te quedas en San Antonio. Y al otro día llega un vuelo allá y entonces tú agarras el avión y te lo traes para acá. Bien. Todo está muy coordinado en esa parte, ¿no? De las aerolíneas tienen unos sistemas de logística impresionantes, ¿no? Y lo que también tiene un sistema de logística impresionante son los aeropuertos. El aeropuerto, hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuántas pistas tiene? ¿Es una donde salen, despegan los vuelos y otra para aterrizar? ¿Cómo es eso? Y si es así, ¿cómo pueden generar, pues son miles de operaciones a diario con 2 pistas? Sí, son 2 pistas, exacto, son 2 pistas. Aunque no son pistas, bueno, aunque están paralelas, no se pueden ocupar como pistas paralelas, es un término, por la distancia que tiene. O sea, no se puede aterrizajes simultáneos, digamos, ¿no? Entonces, usualmente sí despega un avión por una pista, mientras el otro se aproxima a aterrizar en la otra, ¿no? Y eso para eficientar el tiempo, lo acaban de hacer en Guadalajara, también construyeron otra pista paralela, ¿no? La 29 izquierda, y entonces también ahora pueden despegar de una mientras otro avión se aproxima. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que te acorta las distancias. Si tú tienes un avión parado en una pista única y otro avión está aproximándose, este avión pues se tiene que esperar a que el otro despegue, desaloje totalmente la pista y este aterrice. Entonces, si tienes unas pistas paralelas, pues este puede despegar mientras este está aproximándose a una distancia más corta, lo cual te hace que puedas tener más operaciones por hora, se calculan por hora. En el aeropuerto de la Ciudad de México disminuyeron los slots, a ese despegue o ese aterrizaje se les llama slot en aviación. Entonces, teníamos un poquito de, creo que 62 y ahora son 43, se redujeron. Con la intención de reducir los pasajeros que había en el aeropuerto. Ahora se está intentando nuevamente incrementar los slots, pero ahorita son 43 por hora, ¿no? 43 operaciones de slots por hora. ¿Generalmente así opera la mayoría de los aeropuertos, con 2 pistas? No, en México la mayoría tiene una pista, y sí, en Estados Unidos, bueno, ahí es otra aviación, allá tienen muchos más de 2 pistas. Ahora, eso es tierra, pero ya en el aire hablábamos de que en estos momentos, en el momento en el que ustedes estén viendo este episodio, están volando miles, quizá millones pues se están haciendo millones, miles de vuelos, ¿no? Sí, son muchísimos. ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo es esta parte de las llamadas aerovías? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo no chocan? ¿Cómo no se estampan unos contra otros? Porque pues acá en tierra pues tenemos las autopistas, tenemos las carreteras, visualmente está por supuesto delimitado. Allá arriba, ¿cómo le hacen? Pues es algo muy similar, son como carreteras que no están obviamente dibujadas, ¿no? Pero los instrumentos están balizadas, o sea, de un punto a otro, una línea directa, eso podría ser una aerovía. Las aerolíneas están protegidas por cierto número de millas a los lados, y los aviones siguen esos puntos dentro de esas aerovías que ya están estipuladas, y a partir de ahí los controladores de tránsito aéreo son los que van indicando
incrementos de velocidad, reducciones de velocidad, cambios de nivel, vuelos de punto A punto B o directo al punto C, ¿no? Para eficientar los tráficos, y ellos son los que van controlando todo el espacio aéreo que tenemos en todo el mundo, porque está en todo el mundo. ¿Todo el tiempo están en comunicación con alguien en tierra, entonces? Sí, todo el tiempo. ¿Cómo se van pasando de torre de control en torre de control o de estado en estado, hablando de México? ¿Cómo se va generando esa comunicación con tierra mientras ustedes están volando? Es muy interesante porque tienes muchos contactos en un vuelo. Supongamos México-Cancún, pues tú sales de una parte que se llama terrestre, ¿no? Es como un controlador que está únicamente, bueno, primero rampa, de hecho, donde te echan para atrás en el avión, sería rampa, ¿no? Después ese controlador te pasa con otro que es terrestre, que es la parte de la tierra, del aeropuerto, literal, las calles de rodaje. Vas rodando, llegas a pista y te pasan con otro que es torre. Despegas con torre y te pasa con otro que es salidas. Despegas con salidas y te cambia con otro que es centro. Y ahí México, por ejemplo, se divide en 4 centros. Okay. Centro México, que saldríamos en este caso, Centro Monterrey, Centro Mérida y Centro Mazatlán. Son los 4 centros que hay. Entonces te comunican con Centro México. Cuando te vas acercando a la delimitación de Centro Mérida, te cambian con Centro Mérida. Entonces ya cambias de controlador. Bien. Después te cambia con aproximaciones, en este caso sería Cancún. Después Cancún te cambia con torre, aterrizas, torre te cambia con terrestre, terrestre te cambia con rampa. Wow. Y llegas al... Entonces son muchas personas de controladores que intervienen en un vuelo, ¿no? Siempre el avión está controlado. Incluso en espacios aéreos oceánicos, pues también están controlados. No es de que se vayan así derecho, ¿no? Todo el tiempo están vigilados. Ya ha estado muy en boga el tema de los espacios aéreos. Cuando un avión rebasa, es decir, decía que si Estados Unidos está realizando actualmente sobrevuelos sobre territorio mexicano y quién le da permiso y por qué se puede. Pero ha habido situaciones, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, Corea del Norte, pues, o sea, países que están en conflicto a donde tú te pasas tantito del territorio y ya tienes aviones caza o aviones del ejército a un lado, verificando qué tipo de avión es el que está irrumpiendo el espacio aéreo de esa nación. ¿Cómo delimitar, cómo no cruzar esos espacios? Y digo, en algunos lugares, insisto, se trata de una advertencia, en otras primero te derriban y luego preguntan. Claro, está muy delimitado. En la aviación todas las reglas están súper claras. No es nada sencillo que tú puedas agarrar un avión pequeño y puedas cruzarte a McAllen, ¿no? No es así de simple, o sea, sí está muy delimitado eso y pues no lo recomiendo. ¿Hay algún indicador en el avión que les avise ya están cruzando territorio? No literalmente un indicador, no. Usualmente lo que te cambian son de centro, ¿no? Tú vas volando, supongamos México, Estados Unidos para la frontera, de Nuevo Laredo, y entonces te cambian con centro Houston millas antes, ¿no? Millas antes de entrar. Y entonces tú al reportarte, ellos te tienen obviamente con un permiso que se manda desde tierra, de sobrevuelo que tú vas a pasar. Ellos ya saben quién eres, ya saben en dónde estás, a qué hora vas a entrar, tienes cierto tiempo para entrar. Y al momento de entrar, ellos ya saben pues, todo de la aeronave, incluso tienen la lista de pasajeros, tienen absolutamente todo. Ellos te autorizan, está autorizado. Tal nivel, tal rumbo, tal directo, o sea, eso está bastante delimitado, no es así de agarrar un avión y irse, ¿no? Sí. Inmediatamente van a detectar en cualquier país, totalmente, ¿no? Que hay totalmente. Un intruso, totalmente. Pueden considerar sí. Un intruso. ¿Por qué es más caro volar hacia un aeropuerto o hacia una ciudad que a otra? De pronto, no sé si la Ciudad de México es una de las más caras, probablemente. Del mundo. Del mundo, además. Sí. ¿Por qué puede ser más costoso? Por los impuestos. En México, sí, México, el aeropuerto, de hecho, el AICM es uno de los impuestos le llaman de uso aeroportuario, donde tienes todos los servicios de, pues, las torres de control, las calles de rodaje, arreglar las calles de rodaje, los baños, todo lo que tenga que ver con el aeropuerto, bueno, pues se paga en cada boleto. Y supongamos si el boleto te cuesta, no sé, 600 pesos, pues otros 400 pesos son de impuesto. Y ese impuesto se utiliza para, pues, arreglar el aeropuerto, pagar servicios de seguridad, ¿no? Como te digo, de limpieza, de los baños, de
la luz, Okay. el aire acondicionado, todas esas cosas pues se pagan de ese impuesto que le llaman el TUA, ¿no? Entonces, eso es lo que encarece a algunos aeropuertos más que a otros, ¿no? Y en México, pues sí, desgraciadamente tenemos un aeropuerto caro, poco eficiente, hay que decirlo, es poco eficiente, pero es caro, ¿no? A diferencia de otros aeropuertos que tienen TUAs mucho más baratos y hace que tal vez el vuelo de ida sea más caro que el vuelo de regreso o... Yo hubiera pensado que al ser un aeropuerto tan grande, a lo mejor un TUA o este impuesto podría ser menor porque está teniendo mucho movimiento de pasajeros. Pues ¿no? el AICM realmente no es un aeropuerto grande, es un aeropuerto relativamente pequeño, sí. ¿No? Digo, comparado con qué, ¿verdad? Pero pues sí, sería un aeropuerto estándar, podremos decir, pero para un país como México es un aeropuerto pequeño. ¿Era viable, no me voy a meter en cuestiones políticas, era viable el aeropuerto de Texcoco que tanto se politizó y se hizo polémica? ¿Era viable o realmente ustedes como pilotos, cómo lo veían? ¿Que si era un terreno complicado, que no iba a ser una solución real? Digo, difícil el pensar claro, que hubiera pasado, futuro, ¿no? pero yo sí considero que hubiera sido muy viable. Sí era necesario. Sí, totalmente. El aeropuerto primermundista Felipe Ángeles no vino a resolver nada. Mira que conozco bien el aeropuerto y es un buen aeropuerto, hay que decirlo, es un buen aeropuerto. No es mal aeropuerto, pero es un buen aeropuerto regional. Okay. No es un aeropuerto que sustituya al aeropuerto de la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, es un muy buen aeropuerto regional. He aterrizado ahí, pero no es, pues no sustituye uno a otro, ¿no? Ok. Es igual el prestigio voy a ver un poquito superficial, pero también hemos tenido la duda ¿te da cierto prestigio volar en una aerolínea? Es decir, en un Aeroméxico, en Delta, no sé, cualquier tipo de estas grandes aerolíneas. O los pelucean también, es como en los operadores de autobús, ¿no? Es mejor si operas un ADO que un AU, o es mejor volar en Aeroméxico que volar en Viva. Ustedes ya como pilotos, mira, ¿les da la verdad es prestigio? que ¿O son diferentes las condiciones? ¿O realmente no, es nada más hay una...? No, honestamente te lo digo, todas las aerolíneas son bastante buenas. Y en el ramo hay mucha hermandad, creo yo, ¿no? Uh-huh, entonces, en los aeropuertos te encuentras con compañeros, porque la aviación es muy cambiante. Tú puedes estar trabajando ahorita en TV Azteca y después puedes estar trabajando en otra empresa, ¿no? Claro. Entonces, es igual en aviación. O sea, la verdad es que a mí me parece un trabajo maravilloso y que se requiere mucho estudio, mucha dedicación, mucho compromiso. Y entonces, al igual que Volaris, Aeroméxico, TAR, todos tienen exactamente lo mismo. Tienen compromiso, tienen pues las ganas de estar volando y tienen la dedicación de estar estudiando. Así que es realmente lo mismo. Y ya la marca pues puede darle un beneficio a los dueños. Pero pues a ti como piloto siempre se dice que el mejor avión es el que estás volando actualmente, ¿no? Okay. Entonces, tú vas cambiando de avión y es el que más te gusta porque es el que más conoces, es el que más estudias, es el que te empapas totalmente de sus sistemas, de cómo se vuela el avión. Entonces, el avión que vuelas es el mejor que existe. La aerolínea en que estás es la mejor que existe, ¿no? Y además, entonces, recalcar que sea la empresa que sea la aerolínea que sea que estés volando, pero la preparación finalmente del piloto pues es la misma. El control de los pilotos, la seguridad de que te den los pilotos es la preparación finalmente, ¿no? Sí, y es bastante alta. Digo, cada empresa tiene su sistema. Ante la autoridad, porque lo tienes que mostrar ante la autoridad, pues tienes que llevar un cierto número de exámenes, ¿no? Ante la autoridad, pero los adiestramientos, cada empresa tiene su propio adiestramiento y son bastante buenos. Entonces, dentro de estos controles también, pues ustedes son sometidos, la tripulación, insisto, tanto pilotos como sobrecargos son sometidos a estrictos controles médicos, capacitaciones. Platícame un poquito
¿Cómo es este control? Porque además son cada cierto tiempo, ¿no? En las cuestiones médicas, en las cuestiones del antidoping. Imposible que un piloto suba a volar con aliento alcohólico, vamos. Bueno, eso es causa de revocación de licencia. En ese momento termina toda tu carrera, ¿no? Entonces, y sí, se dan... Tú, por ejemplo, si estás volando, cada 6 meses, a partir de los 40 años, cada 6 meses, y antes de los 40 años, cada 12 meses, tienes que realizarte una serie de estudios de sangre, de drogas, de 5 drogas, de opiáceos, de marihuana, de cocaína, etcétera, etcétera. Y obviamente un examen exhaustivo de medicina de aviación, en donde pues, tienes un electrocardiograma, de la vista, del oído, de los dientes, muchísimas cosas que te examinan, psicológico, por supuesto, cada 6 meses o cada año, dependiendo de tu edad, para demostrar que eres apto para tripular una aeronave o para estar como sobrecargo, ¿no? A cargo de la seguridad de los pasajeros, o como mecánico, o como, no sé, como despachador, oficial de operaciones. Tienes que hacerte esos exámenes sí o sí. Y además de todo, las empresas tienen filtros constantes que tú al momento que llegas y firmas y vas a volar, no en todos los vuelos, pero sí es aleatorio, te dicen, ¿sabe qué? Pase al servicio médico, okay. Y eso es totalmente aleatorio y obviamente no te lo esperas. Sí. Y pues pasas al servicio médico y te haces un examen de orina, te hacen un examen de drogas, te hacen un examen, pues te toman la presión, te preguntan cómo estás, a veces es lo más importante, ¿no? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿No? Porque toda la parte psicológica en la aviación es muy, muy pesada. Entonces, esa es la idea de detectar un riesgo. Un riesgo, ¿no? Claro. Obviamente, pues los pilotos no van a llegar tomados. Por supuesto. ¿No? Sí, además supongo que tienen también muy claro la conciencia y la responsabilidad que traen encima, ¿no? Totalmente. La vida de los pasajeros y sobre todo la propia también. Sí, por supuesto. No solamente son ustedes quienes son sometidos a estos estrictos controles, los aviones también. Oye, en los aviones todo cuenta. Cuenta el peso del equipaje, cuenta el peso del combustible, cuenta hasta la pintura, ¿sí es cierto? Sí, que hasta el tipo de pintura o de pronto las gráficas que se le ponen, etcétera. Sí. Sí es verdad, o sea, sí es claro. Esos detalles los que cuentan. Claro, y en cada vuelo se calculan velocidades de despegue, velocidades de aterrizaje. Y obviamente, según el peso, se calcula el combustible, porque entre más pesa el avión, más combustible gasta, ¿no? Y entre más pesa el avión, más distancia requiere para despegar, o más potencia también, ¿no? Entonces, todas esas cosas se hacen al final, cuando ya se cierra el vuelo. Por eso mucha gente se queja de que el avión decía que despegaba a las 2 y yo llegué a unas 57 y ya no me dejaron abordar. ¿Por qué pasa eso? Porque el avión se cierra, supongamos, 12 minutos antes, y a partir de esos 12 minutos tenemos 7 minutos para tener 5 minutos, 4 minutos para hacer los cálculos, ¿no? Este es el último peso, y con este peso, digamos, no sé, 65, 68 toneladas, por ponerle algo, con ese peso se van a calcular las velocidades para que el avión despegue, porque no es nomás de que le mete uno potencia y a ver cómo nos va, ¿no? No. A cierta velocidad el avión se calcula y empieza a despegar. Y entonces, es exactamente lo mismo, se tiene que calcular el combustible del punto A al punto B, más al alterno, más un patrón de espera por cualquier cosa, y para calcular las velocidades de aterrizaje, para no llegar con menos combustible, ni tampoco llegar con un sobrepeso, ¿no? Porque tampoco podríamos aterrizar. En fin, se hacen muchos cálculos y es por eso que se cierran las puertas del avión. Bueno, digamos que se cierra a los pasajeros un poquito antes, ¿no? Esto tiene que ver, estaría relacionado de pronto con la sobreventa de boletos. Hemos escuchado, hemos visto, a lo mejor alguien lo ha vivido ya, como dices, a bordo del avión piden voluntarios, alguien que se quiera bajar, ya incluso en ese momento, o antes, a veces también es antes de abordar, alguien que quiera bajar, le vamos a pagar el hospedaje, o le vamos a pagar la comida, o les ofrecen ciertos beneficios para ceder. Bueno, a veces es para ceder esos asientos o a veces es para disminuir también el peso en el avión. No realmente. Bueno, sí, a veces sí. Si nos vamos en ese caso, sí te explico.
Primero, la sobreventa está regulada por ley, no es algo que las aerolíneas hagan de manera ilegal, está regulada. Los márgenes de las aerolíneas de ganancia son muy pequeños, aunque parecería que ganan muchísimo dinero, la realidad es que ganan muy poquito dinero y eso sumándolo al volumen de muchísimos vuelos. Entonces, lo que le permite la ley en este país y en prácticamente todos los países es tener un porcentaje de sobreventa, que las aerolíneas lo guardan, nunca te van a decir cuánto es, pero hay 6-7% de sobreventa. Entonces, ellos sobrevenden los vuelos según sus registros para cuántos pasajeros no llegan al vuelo México-Cancún de las 3 de la tarde, usualmente en los últimos 12 años. Bueno, pues no llegan 9 pasajeros. Entonces vamos a sobrevender 9 lugares para que entonces el avión vaya lleno, se incrementen los rangos de ganancia y si llegan los pasajeros y tenemos 9 de sobreventa, pues ahí sí estamos en un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pagarle, según dice la ley, sus habitaciones o su comida o pedir si alguien quiere cambiarse de manera voluntaria. Si no quieren, pues tenemos, a fuerzas, el avión no se va a hacer más grande. Entonces, bueno, sí tenemos un problema. Bueno, nosotros no, la aerolínea tiene un problema, pero lo intenta resolver pues de manera económica, ¿no? Claro, lo que pasa es que también difícilmente uno como pasajero va a entender que es por seguridad que hay que bajarse, o por seguridad que hay que esperar, o por seguridad. Tú lo que quieres es llegar a tus vacaciones, a tu cita de trabajo, entonces sí, por ahí yo creo que sí hace falta un poquito más de trabajo, ¿no? De tacto, porque también hay personas que no tienen tacto, o sea, están acostumbradas a trabajar en la aerolínea, pero no tienen tacto para pedir o para organizar o para ver de qué manera se van a resolver esos conflictos. Y cada vez las empresas están pues poniendo más atención en esa parte del servicio al cliente, porque no es que no se hayan dado cuenta, ¿verdad? Todos nos hemos dado cuenta, todos hemos sido pasajeros, entonces todos nos damos cuenta todo el tiempo, ¿no? Pero también muchas veces se malentiende qué es la aerolínea y qué es el aeropuerto. Hay muchos servicios que son del aeropuerto, no de la aerolínea, ¿no? Exacto. Es como, llegamos a la posición remota y no nos podíamos bajar porque pues no había un carrito que le llaman, ¿no? El autobús que nos lleva a la posición, al aeropuerto. Y la gente piensa que es Volaris o piensa que es Aeroméxico, pero no, es servicios aeroportuarios. Entonces no tiene nada que ver con la aerolínea, pero bueno, pues culpamos a la aerolínea, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Sí, pues no tienes estándar pero por la cara, finalmente. A final de cuentas las aerolíneas cada vez tienen más esa conciencia del servicio y el confort de los pasajeros. ¿Por qué hay más accidentes? ¿Por qué hay más accidentes actualmente? En lo que vamos de este 2025 a la fecha que estamos iniciando el año de 2025 y ya van 9 o 10 accidentes, los más sonados, accidentes e incidentes con y sin muertos o con y sin heridos, pero bueno, estuvo el de Washington, estuvo el de Filadelfia, en Canadá también hubo alguno, en Brasil también, insisto, eso es, lo estoy hablando de manera general, con y sin heridos, con y sin muertos también, pero aquí en México también particularmente hemos tenido muchas de tragedias. Recordemos los dos casos de los secretarios de Gobernación. En 2008 fue Juan Camilo Muriño, ahí en la zona de Nulirjet. La torre de petróleos, ¿no? Por acá en Polanco. Venía de San Luis a México. Y Francisco Blake Mora, que él fue en un helicóptero allá por la zona de Chalco, que se desplomó también el 2011, el helicóptero donde viajaba. En fin, un vuelo de Taesa, lo que estaba viendo de registros en el 99, también hubo 60 y tantos muertos, si no me equivoco, muy, muy sonado allá en el noviembre de 1999. Pero ¿por qué aparentemente en los últimos años difícilmente antes hablaba de accidentes aéreos, creo? Sí, ¿no? Sí, muy interesante. Hay menos seguridad, hay más redes sociales. Y por eso se difunden más. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Sí. Mira, si te dijera, el año con más accidentes, o sea, no con más accidentes, con más muertos de la historia, porque hace ratito me preguntaban en redes sociales, entonces lo estuve investigando y lo contesté, fue en 1972. O sea, con accidentes de más de 100 pasajeros muertos. Entonces fue 1972. ¿Qué pasaba en 1972? Bueno, ni habíamos nacido, pero no lo tenemos tan a la mano, ¿no? Ahorita sí es mucho más sonado, aunque ha habido no tantas muertes, pero sí ha habido, pero no tantas muertes. No me acuerdo si era 2022, fue el año más seguro de todos los años de la historia. Y ahorita sí ha sido un muy mal inicio, pero como bien dices,
hay más redes sociales, hay más cámaras, hay más aviones. Lo platicábamos hace un momento. Es como si en una carretera tienes 100 automóviles que la transitan diario y a partir del siguiente año tienes 1000 automóviles, pues el porcentaje puede seguir siendo el mismo de accidentes, pero son más, aunque en porcentaje sigan siendo bajos. Okay. Y eso pasa mucho con la aviación. Claro que la aviación, y lo entendemos todos, la aviación es algo que llama mucho la atención porque tiende a ser un tema de cierto miedo para algunas personas. Sí, entonces, sí. Al decir, hubo un accidente y se murieron 70 personas, Sí, es que aparte que es algo lamentable, pues sí es muy impactante, ¿no? Aunque esas personas también pueden morir en un accidente de un autobús, ¿no? O de dos autobuses, sí. ¿No? Puede pasar, pero en un avión es muy impactante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más aviones, entonces, y cada vez se notan más los accidentes, por supuesto, ¿no? Pero la seguridad cada vez se incrementa más, cada día es más seguro volar. Los aviones van avanzando tecnológicamente mucho más, los pilotos tienen muchos más, digamos, cursos sobre seguridad, los sobrecargos, los mecánicos, los despachadores. Cada vez estamos más en contacto con la tecnología de la planeación de vuelos. Cada vez es más seguro volar. Los aviones están vigilados cada vez más, pero los aviones son fierros y los humanos, pues, también tenemos errores. Y cuando todo se conjunta entre los fierros malos y los humanos con errores y no se tapa, llega un accidente. Sí, me comentabas también que tiene que ser una serie de eventos desafortunados para que ocurra realmente un accidente. Eso no es ahorita como que le piqué mal a un botón. No. Te lo estoy diciendo de Sí. los puntos que yo lo entendí. No es como que alguien se equivocó, le picó un botón o bajó una palanca y ya se desplomó el avión. O sea, muchas veces tiene que ver el mantenimiento. A lo mejor desde un tornillo, ¿no? Que no se le dio mantenimiento, o un tren de aterrizaje, en fin. Pero es desde que alguien no le dio mantenimiento, desde que alguien no tomó la previsión necesaria. Son 3, 4, 5, muchas personas involucradas generalmente, no nada más una, ¿no? Es una coladera tras coladera tras coladera, en donde la parte de la aviación, es tapar ese error en alguna parte de la coladera, y puede haber muchas partes en donde se puede cachar el error. Y por eso en las aerolíneas, en la mayoría, si no es que sí en todas, no conozco, pero por lo menos en donde yo trabajo, en el momento en que tú como piloto, y eso nos lo recalcan todo el tiempo, en el momento en que tú como piloto sientes que algo no va bien, no sabes qué, pero no va bien, en ese momento, time out. El time out quiere decir todo se para y no hay implicación para nadie de que a nadie van a regañar, a nadie. ¿Por qué? Porque es en pro de la seguridad. Ok, ¿sabes qué? Mira, en serio, Omar, no estoy seguro de este cálculo de las velocidades. No estoy seguro. Algo no me está. Y entonces te traen el despacho y te traen esto y que Capi, que cerramos la puerta, que los pasajeros, que ya vamos tarde, que vamos a perder el slot, que time out. Y entonces a partir todo se para y vamos a enfocar la atención en que ahí algo no me cuadraba, ahí se para el error. Y entonces eso es lo que tiene la aviación, que todo es cacharlo, ¿no? Cachar el error en un lado o en otro. Tal vez el mecánico dijo, ¿sabes qué? Ese tornillo, por decirlo de esa manera, ese tornillo, algo no me va. Entonces vamos a parar el avión. ¿Qué tal si hacemos una junta aquí con mantenimiento? Desarmamos la pieza y vemos qué pasó, porque algo no me cuadra. ¿Qué pasa si no dice nada? Y dice, no, ya quedó en la bitácora, lo pone así. Pues el error pasa. Obviamente hay diferentes maneras de cacharlo después. El piloto, ¿sabes qué? Baja los flaps. Algo pasó en los flaps, hacemos el procedimiento de emergencia, fallaron los flaps en esta parte, se anota en la bitácora y tal vez el siguiente mecánico que ve eso dice, aquí, paramos el avión, vamos a revisar esa parte. O sea, se va tapando, ¿no? Sí. Pero es bien importante el cachar el error. Cachar el error en su momento. ¿Es peligrosa la turbulencia? Estos movimientos ahí que básicamente quien ha viajado en avión lo sabe, y si no es que el avión empieza a temblar al pasar a través de nubes o de algún tipo de tormenta, en fin. ¿Es peligroso? O sea, ¿qué tan peligroso? Porque se siente uno de plano y sí que el avión se va a caer. Se siente horrible, ¿verdad? Sí. Ningún avión se ha roto por turbulencia. Ok, es bueno saberlo. En aire, o sea, en el aire. ¿Sí? No se rompen las alas. Okay. Porque mucha gente ve en la ventana y dice, sí. pues sí, pero las alas están hechas
para que se muevan las alas y no se mueva tanto el cuerpo del avión, ¿no? Que pueda sostenerse, ¿no? Sin tanto problema. Desafortunadamente, quienes estuvimos en ese evento viviendo la noticia, ¿no? Del 2001, el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas, el atentado terrorista, cambia la seguridad nuevamente. Seguimos con el tema de la seguridad. Ahora pasar un control, por eso ya te piden, si es un vuelo internacional, creo que son 2 horas antes tienes que estar en el aeropuerto para pasar estos controles. Si es nacional, al menos 1, pero bueno, hay que llegar entre tráfico, tránsito, y las revisiones. Te piden que te quites, bueno, ya yo creo que por respeto no, y si no hay personas a quienes sí les piden que se quiten los pantalones, pero ya en un cuartito aparte, pero bueno, hay que quitarse cinturones, el calzado, las monedas, las bolsas. Se los estoy platicando así para la gente que no haya tenido oportunidad o que no haya tenido necesidad de ir a un aeropuerto, pues así son más o menos los filtros de control antes de pasar a la sala de abordar, a donde te quitan todo para que pases un arco de seguridad y pues evidentemente lo principal es que no lleves armas, pero también en el tema de los líquidos, de líquidos principalmente o de cremas, están limitados a envases de 100 mililitros cuando mucho. Todas estas cuestiones, unas ya existían protocolariamente, otras empezaron a existir después, insisto, de estos atentados en Nueva York. ¿Cómo cambia la seguridad? Insisto, de pronto lo que para ustedes es seguridad, para la gente es molesto, ¿sí? Porque no nos gusta quitarnos el calzado, porque no nos gusta quitarnos el cinturón, etcétera. Pero todo esto se reduce. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ves hoy en día estos temas de seguridad? ¿Ha resultado? ¿O finalmente actualmente estas medidas ya también son obsoletas? Porque estamos hablando de 20 años, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo va esa situación? Pues, como bien dices, antes el ingreso a los aeropuertos era muy simple, ¿no? Y muchas personas que tal vez nos están viendo volaron antes de las Torres Gemelas y tú podías pasar casi hasta el avión con tu familiar o a la sala de espera con tu familiar. Obviamente todo cambió. Dicen que la aviación va evolucionando después de las guerras y los accidentes. Entonces, en esta parte de seguridad, pues ha habido accidentes graves, ¿no? Ha habido omisiones graves que antes tal vez no teníamos en radar, ¿no? Y como era bombas, ¿no? Puede ser algo muy lamentable, ¿no? Pero que ha sucedido, actos terroristas. Y pues lo que hace es que la aviación se va adaptando a los nuevos cambios. Y así cambiaron los adiestramientos, por ejemplo, de los pilotos. A partir de las Torres Gemelas cambiaron los adiestramientos. Justamente eso te quería preguntar. ¿Les dieron o les dan actualmente algún tipo de adiestramiento, pero en defensa personal, manejo de armas? No. A los sobrecargos, decían por ahí que de pronto iban, no sé si es cierto, que iban agentes encubiertos también como pasajeros. Se habla en Estados Unidos, pero la verdad es que... ¿A ustedes particularmente algún tipo de adiestramiento de defensa personal, algo para controlar una situación de armas, tenemos muchos cursos ahora en la cabina? No, tenemos muchos cursos, los pilotos, los sobrecargos, sobre pasajeros insubordinados, eso sí, sobre cómo mantener la seguridad de la cabina, cuándo abrir la puerta, cuándo salir al baño, cómo salir al baño, palabras de seguridad con la tripulación, todo eso sí, obviamente la puerta siempre cerrada, asegurada, las puertas están blindadas, o sea, sí tenemos muchos cursos al respecto y los pasajeros se van categorizando en ciertos colores para irlos identificando de qué tan peligroso puede llegar a ser. Se da aviso. O sea, hay muchas cosas en caso de un pasajero insubordinado, ¿no? ¿Se pueden catalogar incluso por nacionalidad? Por ejemplo, si no, de Medio Oriente no. Capi, finalmente, ¿un mundo nos vigila? ¿Ustedes han tenido la oportunidad, la anécdota de ver un objeto volador no identificado? Y no estoy diciendo una nave extraterrestre, no, por eso es un OVNI, que significa objeto volador no identificado. No quiero decir si E.T. lo saludó o si vieron un extraterrestre. ¿Has visto tú algo? ¿A tus compañeros te han reportado algo? Yo afortunadamente a todo lo que he visto le he encontrado como una explicación. La única vez que yo dije, no, ahora sí vi algo volando rumbo a Los Ángeles, después me enteré que eran los satélites del Starlink, ¿no? Pero cuando apenas los estaban ahí probando y que eran muchas lucecitas y todo, que incluso Centro tampoco sabía qué eran, o sea, pero ya después me enteré qué era. Entonces, a mí en lo personal, pues no me ha tocado nada. Me encantaría decirles ahorita sí, pero yo creo que si les digo que sí, tal vez me llamarían de medicina de aviación para checarme
la parte psicológica, no sé. Muchos pilotos, extraoficialmente, algunos pilotos que sí aceptan, pero aquí una plática en privado de cuates, lo aceptan. Pero es el temor principal, lo que te van a llamar a ver qué pasa por tu cabecita porque se lo toman muy en serio. Totalmente. Porque puede ser que sí se haya visto algo, sí, pero también puede ser que no. Entonces vamos a ver qué pasa con el piloto, ¿no? Sí, ante la duda, pues mejor checamos al piloto, ¿no? Sí. ¿Algún compañero de manera extraoficial te ha dicho que algunos sí. Algo extraño? Sí, definitivamente. ¿Cómo qué? Pues mira, a veces pasa, los aviones tienen un sistema que se llama transponder. Ese transponder emite una señal donde te dice, yo avión estoy aquí, y mi avión dice, ok, ya te vi, ¿no? Hay veces que, pues, ese avión está haciendo algo ilegal y entonces no tiene prendido el transponder, y entonces de repente sí ves que pasa por abajo, aviones pequeños puede ser, ¿no? Entonces reportas de que acaba de pasar algo, no sé, a 2,000, 3,000 pies por abajo de ti cuando estás en una aproximación, que puede ser muy peligroso, pero eso no quiere decir que sea un ovni, ¿no? Sino quiere decir que eso tal vez sea más miedo que un exactamente, ovni, o sea, sí, avión, sí. No. Ahora sí que un avión no identificado. Entonces eso ya no es común. Me ha pasado una vez en aviones pequeños nada más, pero no quiere decir que eso sea un ovni, ¿no? Eso más que nada es un problema de seguridad y de algo ilegal, obviamente. Pero pues sí, me ha tocado en pláticas, ¿no? De que algunas luces, difícil reconocer luces en el cielo, ¿no? Porque se puede malinterpretar con 1000 otras cosas. Entonces, pero pues yo en lo personal te digo, no, me encantaría tener una historia buena para contar. Sí, estamos esperando seguramente todos una historia así. Pero no, honestamente le he encontrado absolutamente a todo la idea. Puede ser entonces un satélite, puede ser un avión más pequeño, puede aviones ser pequeños, un helicóptero incluso. Cosas que no deberían de suceder, pero pues por ahí como dices, de manera ilegal. Pues sí, pueden ser 1000 cosas. La verdad es que podríamos especular de 1000 cosas. Entonces, pues no me ha tocado a mí, desgraciadamente. O afortunadamente. Mi querido Capi Lalo Vargas, gracias. Datos Aeronáuticos, gracias. Ahí en X, síganlo. Si no lo conocen y lo están conociendo aquí, que dudo que no lo conozcan, pero échenle un vistazo a la cuenta, es muy, muy interesante y te lo digo, yo te conocí a través de X como un aficionado a la aviación. Es muy interesante, ahora sí que lo explicas con peras y manzanas, muy cercano, insisto, contestas de manera personal, porque luego hay gente que tiene managers esto para contestar, ¿no? Tú lo haces de manera claro. Personal, muy clara, muy puntual, y bueno, pues ahí estamos, @Datos Aeronáuticos. Sí, bueno, @Caplalo Vargas, la cuenta es Datos Aeronáuticos, así me encontrarían. Le ponen en Google Datos Aeronáuticos, es algo, ¿no? ¿Nada más estás en X? Pues sí, ahí tengo Instagram y eso, pero no. Pero realmente la interacción sí, la verdad es que es la cuenta que se me da para poder tener un intercambio de opiniones de manera directa. Perfecto. Pues agradezco tu tiempo porque son personas muy, muy, muy ocupadas, pero gracias por, primero por mostrarte, por ponerle rostro a la cuenta. Sí, bueno. Ahí lo tienen, no es un viejo agrio, como luego te ponen ahí, es un viejo agrio, un viejo amargado. Bueno. No, somos unos chamacos. Muchas gracias, Capi, un placer y muchas gracias, como siempre, a ustedes por sintonizarnos. Gracias. Gracias por hacernos segura la aviación. Ojalá que ustedes también encuentren aquí un poquito más de confianza, de seguridad. Ya estamos bien cuidados, no importa en qué aerolínea, no importa en qué tipo de avión, siempre la preparación es la misma y la responsabilidad también moral y profesional que tienen estas personas. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a escribir una página más de este libro llamado Hechos de Ti. Hasta la próxima.